Pues nada, en nombre del Ateneo Navarro y de la librería Elcar, que ha colaborado esta vez con nosotros, pues daros las gracias y la bienvenida a todos y a todas por venir. Y nada, también la bienvenida a Andoni Alonso, a Iñaki Ardoz por venir a hablarnos de su libro. Bienvenidos al Colapsoceno, distopía, horror y tecnomagia. Voy a hacer una cosa que no suelo hacer, y no es por pereza, no es porque no haya querido hacer la tarea, pero teniendo el lujo de contar con un texto del filósofo Josep María Esquirol, me parece que no, que mejor no lo voy a hacer que él. Así que os digo un poco lo que dice este señor del libro, ¿no? En la contraportada pone: una vez ha surgido en uno mismo el espíritu revolucionario, ya no hay vuelta atrás, porque el verdadero espíritu revolucionario es esencialmente una experiencia de responsabilidad. Uno siente que debe responder ante una situación de la sociedad, del mundo, que así lo exige. Los autores de este libro tienen este espíritu, pero los años y lo vivido no les han ahorrado decepciones ni fracasos. De ahí que este sea un libro paradójico. En parte sostiene con mucha agudeza que ya no hay nada que hacer para evitar el colapso, y en parte no cesa de apelar a lo seminal, a lo marginal, a los viveros, a la imaginación, a la resistencia. Es también, y eso no es poco en los tiempos que corren, un libro honesto. Escritura directa, nada retórica, nada esteticista, que desde la primera línea habla de tú a tú. Y finalmente es un libro de amistad, hecho desde la amistad y para la amistad. Sí, el título explícito es el del colapso, el implícito el de la amistad. Buenos títulos para un libro que sin duda alguna vale la pena leer. Bueno, y cosa que suscribo totalmente. Y bueno, pues ya le voy a dar paso a Iñaki, que también quería hacer una introducción sobre el libro. Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Como yo soy de poco improvisar, eso se lo dejo a Andoni, que tiene más tablas que yo. He preparado una pequeña presentación muy breve, un poco para que veáis un poco de qué va este libro, que tiene su complejidad, ¿no? Me preguntaba antes de venir aquí, ¿no?, cómo presentar este libro tan raro, tan extraño, que ya publicamos hace un año prácticamente, ¿no? Y el asunto es que cuando los amigos y amigas me preguntan: oye, este libro con este nombre tan curioso, tan raro, con un palabra inventado, ¿de qué va? Me interesa leerlo y tal. Yo enseguida les digo, ojo, cuidado. Les digo al principio: no lo compres, no lo leas, no te acerques a él. Entonces, cuando les digo eso, piensan que hago esto que se llama psicología inversa, ¿no? Que para que lo compren, lo lean y se entusiasmen, les digo lo contrario, ¿no? Pero en realidad es que es así, porque hay muchas personas que lo han leído, luego me han dicho: pues esto, ¿cómo podéis escribir estas cosas tan pesimistas, tan terribles, tan apocalípticas y tal? Entonces, por eso a todos los amigos les advierto de esa manera, ¿no? El asunto es que hay personas que son lectores naturales de este libro, que seguramente lo disfrutarán, pero hay otros que se quedarán un poco, vamos a decir, como devastados o asustados, ¿no? Porque hablamos de un tema de fondo que es fuerte, que es el colapso, que luego nos hablarán de él. Entonces, este libro, con cierta aura de maldito, ¿cómo podemos explicarlo en concreto qué es, ¿no? Sería una explicación, por una parte, exotérica, un poco hacia afuera, qué es este libro, qué índice tiene, qué contenidos tiene, y por otra, una explicación esotérica, qué tiene en su interior, qué esconde, ¿no? Entonces, la explicación exotérica hacia afuera sería: pues es una colección de artículos, la mayoría publicados en otros medios de comunicación, en páginas web, y algunos en inglés, en otros libros y tal, que pretende revisar un poco nuestro trabajo
conjunto de hace 20 años de pensamiento crítico sobre la tecnología, ¿no? Especialmente a partir de un libro que publicamos en Siruela en 2004, La nueva ciudad de Dios, ¿no? Donde hacíamos una crítica de la tecnología que caracterizábamos como una religión, a la que llamamos digitalismo tecnohermético. Digitalismo sería el nombre de esta religión inventada, y tecnohermético porque intentaba poner al día los mitos herméticos, los mitos de alguna manera de las religiones ocultas, ¿no? Entonces, después de 20 años nos dijimos, ¿no? Todos estos artículos que estamos publicando de alguna manera tienen un nexo común, que es revisar aquella tesis que planteamos hace 20 años, ¿no? Y nos dimos cuenta que hemos pasado de lo que era una religión digitalista extraña a una especie de magia, o llamamos tecnomagia. O sea, que esa línea irracional de la tecnología se ha ido degradando desde una religión más o menos inventada a una pura tecnomagia, ¿no? Bien. En cualquier caso, para no asustar aquí al personal, ¿no?, sobre de qué va este libro, para muchos lectores puede ser un libro entretenido. Son varios artículos con contenidos diferentes y tal, ¿no?, que van desde temas como la utopía y la distopía, que ahora están muy en boga, el cine de zombies, que es una cosa que compartimos en relación con la comida, un maestro de la ciencia ficción, un clásico, Lovecraft, La caza de brujas. O sea, ya veis que a pesar, digamos, de este contenido de fondo, tiene una serie de ingredientes pues bastante atractivos, sobre todo para el que le guste este mundo de la ciencia ficción, del pensamiento tecnológico y demás, ¿no? Nuestra idea era poner al día, digamos, esta lectura que hacíamos de la tecnología hace 20 años, sobre todo a la luz de un hecho que consideramos completamente cierto, que es la amenaza de un colapso medioambiental que de hecho ya está aquí. Y de alguna manera ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad, de la cultura, como es también, digamos, la literatura, el cine y demás, ¿no? Entonces queríamos poner al día, digamos, esa mirada crítica de la tecnología a partir, digamos, del evento del colapso. Esa sería un poco una explicación exotérica hacia afuera. Estos son los ingredientes, ves el índice, va de estas cosas, más o menos te pueden parecer llamativos, pero bueno, hay publicaciones de este tipo. Sin embargo, hay una lectura exotérica, interna, un poco secreta, de qué va este libro, ¿no? Y aquí hemos definido una serie de líneas para que veáis un poco, por lo menos, nuestra ambición, ¿no? Sería un libro que está contra el libro, contra la idea del libro como fetiche. Eso en el prólogo lo dejamos claro. Los libros no van a salvarnos del colapso, esa es la idea. Ni siquiera el nuestro. Un libro contra la magia o las magias. Por ejemplo, de un movimiento intelectual que se llama el aceleracionismo, que pretende que la tecnología acelerada nos va a salvar del colapso y de todos los males de este mundo. Nosotros pensamos que la magia de la tecnología no va a salvarnos del colapso. Es un libro, aquí discutimos y discrepamos Andoni y yo, sin esperanza, pero sin asomo de desesperación. Yo lo llamo esperanza y Andoni lo llama expectativa, ¿no? Es un libro que no tiene esperanza para mí y para Andoni, no tiene expectativa. O sea, no tiene un horizonte de futuro, ¿no? Que sea utópico, que digamos que nos va a salvar de nada, ¿no? Por otro lado, es un libro que creemos que es clarificador, pero que celebra la oscuridad. Pensamos que la oscuridad, que siempre se habla, la falta de luz, la oscuridad, un futuro sin horizonte y tal, pensamos que tiene elementos positivos, ¿no? Por eso intentamos destacar, digamos, la oscuridad, ¿no? Y es un libro que en este sentido, ¿no?, considera que el colapso es una improbable oportunidad de mejorar las cosas. Aun sabiendo que va a haber un colapso, el propio colapso puede generar situaciones, digamos, que pueden ser positivas, digamos, para el futuro. En este sentido, ¿no?, pensamos que es un libro que denuncia de alguna manera
la certeza de un fin de civilización, de un capitalismo tecnológico que es el que nos ha llevado a esta situación, que seguramente este fin civilizatorio será lento y brutal, como estamos advirtiendo ya en muchas situaciones, y que propone no salvaciones, no magias, pero propone algunas ideas, ¿no?, que en cierta medida pueden resultar paradójicas, ¿no? Propone, como veis en el título, que estamos entrando en una era del colapso que podemos llamar el colapsoceno. Lo mismo que el antropoceno propone otra idea del tiempo que vivimos. Y también propone que son necesarios unos estudios sobre el colapso, que llamamos colapsística o colapsología. Tenemos que estudiar esto para entenderlo mejor y ver de qué manera nos manejemos en ello. Propone también cosas tan paradójicas como la inacción como forma de activismo, ¿no? Esto es algo que tiene una cierta tradición en el mundo del anarquismo, pero frente al activismo voluntarista vemos que también hay cosas que no debemos hacer, que son una línea activista muy importante en estos momentos. Y a la sombra de Ivan Illich, que es un filósofo que nosotros seguimos, admiramos, un maestro, proponemos, como comentaba Regina, volver a la amistad. La amistad como núcleo original, como semilla de una comunidad restauradora que de alguna manera puede despejarnos el horizonte, ¿no? Esta amistad, ¿para qué nos puede servir? No para salvarnos del colapso ni para librarnos de la mayoría de sus efectos, sino simplemente para sobrevivir como comunidad humana, ¿no? Como se aprecia en la portada, veis que es la imagen como de un barco que está naufragando, que es obra de mi sobrina, fotógrafa Ione, que tuvo la gentileza de hacernos la portada, y está basada en una fotografía del Endurance. El Endurance es un barco que en el Antártico naufragó presionada por los hielos que lo reventaron, hizo que la expedición fracasara. Sin embargo, la capacidad de su capitán y de sus marineros para sobrevivir fue de tal manera que en las peores condiciones hicieron que no perdieran un solo marinero en la expedición. No consiguió sus objetivos, pero consiguió salvar a toda la tripulación. Para nosotros es un emblema de lo que puede ser esta línea de pensamiento que intenta reflejar este libro, ¿no? Queremos que sea una endurance. No nos va a llevar a la solución, no nos va a llevar al futuro ni a la utopía, pero puede contribuir, junto con otros pensadores, otros amigos que trabajan en esta línea, a hacernos sobrevivir. Entonces, por concluir, ¿no?, lo peor del apocalipsis, del colapso, no es que vaya a haber rayos y centellas, no va a haber este apocalipsis bíblico que muchos se imaginan, sino que es una revelación que nosotros comentamos, pero que la han traído los científicos. Los científicos nos han asegurado, con sus datos, con sus estudios, que el calentamiento global va a provocar una serie de efectos bastante catastróficos. Nosotros lo que hacemos es acompañar esa revelación desde la cultura, desde el pensamiento crítico, ¿no? Y realmente lo más terrible del colapso es que mañana tenemos que seguir viviendo y seguramente tenemos que pagar impuestos. O sea, no vamos a librarnos de las cosas de la vida cotidiana, ¿no? El colapso puede venir, puede ir llegando, puede ser lento, puede ser brutal, pero para nosotros que todavía vivimos en el primer mundo, ¿no?, va a significar que tenemos que seguir viviendo, pero digamos con esta percepción del colapso y con una tarea que hacer, ¿no? En cualquier caso, como no creemos en el libro, como decimos en el prólogo, ¿no?, cuando escribir ya no es útil, en el sentido de que no da soluciones mágicas, sino que simplemente abre la discusión, ya no puede haber ortodoxias, ya no puede haber ideas, digamos, salvadoras, y que todo está abierto a la discusión, al diálogo, digamos, a compartir las ideas y a buscar otras nuevas. La gran virtud de este libro es que, como tenemos esta línea de pensamiento, estaríamos encantados de equivocarnos, que realmente no hubiera colapso ni la cosa fuera tan terrible como parece que va a ser. Vale. Entonces Andoni ahora nos va a comentar. Bueno, pues hablando un poco de lo que dice, lo que ha leído Regina, o
cocina, perdón. Este es un libro de amistad, porque en realidad Iñaki y yo llevamos trabajando así como 30 años. Muchas veces nos confunden, no saben quiénes somos quién, los editores, quiero decir, y hemos durado más que muchos matrimonios. O sea, que parece que esto va para algo. Pero es importante porque, quiero decir, la amistad, yo estoy de acuerdo con Esquirol, es una de las pocas cosas que ahora realmente nos puede llevar a escribir, a esforzarnos, tanto mantener la amistad con las personas que nos han acompañado durante la vida, como la posibilidad de crear nuevas amistades con gente que esté interesada en estos temas que estamos tratando. Bueno, deberíamos estar interesados todos, pero bueno, aquí hay gente de pato, como decía el torero, ¿no? Entonces, sí surgen amistades. Por ejemplo, el prólogo de Adrián Almazán es un prólogo muy interesante, nos dejó muy sorprendidos la lucidez y la profundidad que tuvo al leer el libro, y ya eso, por ejemplo, es algo bueno que hemos sacado de este libro. Es bueno también contar con vosotras y vosotros para hablar, compartir y discutir asuntos. Es importante, porque eso es lo que nos hace humanos y lo que nos permite que el tedium vitae, que decían los clásicos, y el horror del colapso y de la indiferencia del universo se atenúe, por lo menos en un momento, en este momento en el que estamos hablando nosotros ahora. En el libro también hay una muy buena dosis de ironía, o sea, es decir, porque creo que estamos en un momento en el cual tomarse las cosas demasiado en serio es contraproducente. Me parece que ironizar, lo que pasa es que a veces es muy difícil ironizar, porque algunos autores que hemos discutido, como decía Iñaki, sobre la hiperstición, Nicklán y otros, si uno los lee despacio son tan absolutamente ridículos que hacer parodia de ellos es muy difícil, porque ellos mismos son la parodia por excelencia. Entonces, y esa parodia la estamos sufriendo todas y todos nosotros todos los días, con todas las comunicaciones e informaciones que aparecen por todos los sitios, de posiciones absolutamente absurdas, no sé, gente que opina y cree que tiene derecho a opinar que la Tierra es plana, y está muy bien. Entonces, si consideramos que la Tierra es plana, por supuesto, o si consideramos que debemos admitir esa postura, ¿qué decir del desastre ecosocial y del desastre climático y de la extinción de las especies? Pues es igual, no se puede poner en duda, y no hay una racionalidad y no hay una serie de hechos básicos y elementales que todos compartimos. Uno de los problemas serios que tenemos, aparte de la crisis ecosocial y ecológica, de desaparición de especies, de aumento de la temperatura global, hace 4 días estábamos en Madrid a 38 grados. 38 grados. Es decir, hace 2 años en Canadá, estuvieron en Canadá en agosto durante 10 días a una temperatura media de 51 grados. Estamos hablando de esas cosas. Es decir, eso. Entonces, claro, si alguien te dice, bueno, es que en verano hace calor, pues en fin, esa es la respuesta real a las cosas. Lo tenemos muy difícil, porque si no compartimos un mínimo de hechos y de evidencias, pues lo tenemos muy difícil. Y el siglo XXI, yo creo que, por lo menos el segundo cuarto, el que estamos ahora, en 2024 en adelante, ha demostrado que no existen hechos, que solo existen opiniones, y que cualquiera puede tener una opinión. Y da igual lo absurda y estúpida que sea, que se mantiene. Y eso no es una crítica sin más de cabreo y de hastío que todos nosotros podemos tener. Es decir, es algo más, es la imposibilidad de establecer un diálogo y establecer una serie de posiciones que puedan cambiar mínimamente las cosas y que puedan evitar lo peor de este colapso que está ahí, y lo vemos todos los días, y veremos este verano cómo va a ser. Es decir, por primera vez, yo estuve dando clases en Cáceres durante muchos años, y la temperatura de Cáceres ahora mismo es más baja que la de Pamplona en verano. Es aproximadamente 1 grado, 2 grados más bajos. Estamos hablando de Pamplona. O sea, y Cáceres, os lo aseguro, en verano es un infierno. Y sin embargo, si uno se fija en las temperaturas y en los históricos de temperaturas, se da cuenta que el clima en esta ciudad está cambiando a toda velocidad. O sea, y las temperaturas, si uno se observa las curvas, se da cuenta que hace 20 años, hace 15 años, hacía bastante más frío en verano aquí en Pamplona, donde estamos, que ahora.
Son hechos. Entonces son unos problemas, insisto, esos son unos problemas serios, porque si nos basásemos en los hechos científicos, en lo que nos dicen los climatólogos, lo que nos dicen los psicólogos, lo que nos dice, bueno, pues toda la gente que se dedica a estas cosas, bueno, pues reaccionaríamos y diríamos, pues no, eso es así, entonces habrá que hacer algo al respecto, habrá que cambiar, pero es que, insisto, si vivimos en un mundo de opiniones, los hechos no importan. Entonces, es lo que hay, es lo que estamos. Entonces, es interesante porque se puede pensar que hay una especie como de polémica tradicional en la historia entre lo que se llaman los antiguos y los modernos, las generaciones nuevas, ven el mundo de manera diferente. Los antiguos son más conservadores, y entonces siempre los antiguos dicen de los modernos que son fatal, que son la decadencia, que son el fin de los tiempos, y los modernos dicen que los antiguos son el lastre, que no permite el cambio social, que no permite la transformación de las cosas, etc., y que lo nuevo y la innovación es bueno. Bien, yo creo que ese discurso ya no es así. Ya, ese discurso ya no tiene interés. Es decir, doy clases a chavales y chavalas de 21 o 22 años, y se le puede decir en serio que van a vivir mejor que nosotros, que el futuro va a ser mejor que ellos, que van a tener su casita, que van a tener su coche, que van a tener su sanidad pública, que van a tener su retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede decir eso, porque yo creo que es por primera vez en este país donde ya no se dice eso. Ese es un hecho que indica que la degradación de las condiciones sociales, culturales y ecológicas está ahí, y la sufrimos, y es evidente. Pero por otra parte, parece que hay una gran parte de la sociedad que quiere negar que eso es así, que eso no exista. Entonces, es la paradoja en la que entramos. Otra de las cuestiones que nos interesa es la cuestión de, como ha señalado aquí, de lo digital, lo tecnológico, ¿no? Toda la cuestión de toda la información que fluye por todos los sitios, por las redes, por Internet, WhatsApp, X, todo eso. Bien, si uno se fija con atención, eso quizás sea el elemento más desactivador posible para poder cambiar realmente las cosas. Y eso lo decimos nosotros que hemos estado pensando sobre la tecnología durante mucho tiempo. No es que se nos den mal los teléfonos móviles, ni se nos den mal los ordenadores, ni nada por el estilo, sino que evidentemente se nos da bien, pero sabemos que la consecuencia cuando alguien se siente satisfecho con poner un tuit diciendo algo y se acabó su capacidad de reacción y su capacidad de acción política y social, lo tenemos bien claro. Es decir, eso desactiva radicalmente cualquier forma de... Bueno, eso de cómo son los aspectos negativos que vemos, porque esa crisis es una crisis ecológica, pero también es una crisis social, y todos acusamos, creo que es generalizado, la degradación constante, primero de lo comunal, de lo que nos pertenece a todos, de lo público y de las relaciones humanas. Lo estamos sufriendo también. Es decir, qué confianza o qué solidez tienen las instituciones en el siglo XXI, en el segundo cuarto del siglo XXI, o primer cuarto del siglo XXI. Cada vez tienen menos. Es decir, uno realmente considera que hay instituciones públicas, del tipo que sean, que son sólidas, que dan respuesta realmente a los problemas, digamos, sindicatos, digamos, educación pública, digamos, sanidad pública. Da respuesta realmente a lo que pedimos de ellas. Tenemos que sobrellevarlas y tenemos que bandearlos con ellas y tenemos que intentar negociar, intentar salir lo menos perjudicados posible, porque es una diferencia muy notable. Es decir, la idea de los años 60 y 70 de un estado del bienestar acogedor, que ayude a la desigualdad y elimine las barreras, etc. Eso ha desaparecido. O sea, y tenemos movimientos políticos que te dicen que eso es así, que lo interesante es que la gente más desfavorecida crezca cuanto antes. Lo dicen. Y que los emigrantes son una lacra, y que los pensionistas son una lacra, y que lo público es una lacra. Entonces, que cada uno se bandee y se ayude como pueda. La idea esa vieja de Margaret Thatcher de que no existe sociedad. Ella nunca vio una sociedad, vio individuos que funcionaban por ahí. A algunos les va bien porque son listos y a otros les va mal porque son tontos. Y eso es la justicia natural. Es lo que decía. Es lo que tenemos. Es lo que hay.
Entonces, desde ese punto de vista, afrontar una crisis ecosocial como la que tenemos es extremadamente difícil. Por eso, digamos que recursos como la ironía, recursos como la parodia, es a menos que nos arranque cierta sonrisa y que nos arranque cierta, no sé, algo también muy típico de nuestra cultura, que es cierto humor negro. Nos alivia un poco de eso. Esa sería una posición. Respecto a la esperanza, yo creo que ahí sí que discrepamos un poco, pero yo soy un fan de Juliana de Norwich, una mística del siglo XIII inglesa que decía que todo está bien y todo estará mejor. ¿Por qué decía eso? Lo decía porque nada en la realidad iba en esa dirección. Entonces, justamente el esfuerzo de tener, o sea, tener esperanza no es algo que uno tenga y le ocurra, sino es algo que uno que tiene que luchar en contra de todo lo que hay a su alrededor y mantener esa esperanza. Yo lo mantengo porque, insisto, soy profesor y de clases, entonces quiero que mis alumnos tengan esperanza, pero que no tengan expectativas. Las expectativas, a diferencia de las esperanzas, son el cálculo de lo que consideramos que va a ocurrir si hacemos esto, esto y esto y esto. Todas las expectativas siempre, internamente, fracasan, porque está dentro de la propia visión de expectativa el fracaso de ellas. Está incluido, en la esperanza no, la esperanza está por encima. Entonces, de alguna manera, estos es un poco los asuntos que nos llevan a hacer el libro. Insisto, ha sido un fruto de una amistad muy larga, de un trabajo de colaboración muy largo, porque en realidad que la amistad es eso, la tenemos así, por lo menos nosotros, es una conversación sobre temas que preocupan a las diversas partes y que colaboran en intentar entender y aclarar qué es el problema que hay ahí. Eso, ese viaje de la conversación, de ese viaje en el tiempo, porque es una amistad, porque es a lo largo de los años, en esa conversación es lo que mantiene la amistad. Claro, cuando en el siglo XXI decimos que no sé quién en Facebook tiene 25.000 amigos, entonces algo extraño ocurre ahí. O sea, no sé si estamos utilizando la palabra amigo y amistad en los mismos términos que tradicionalmente, en los términos que utilizaba, por ejemplo, Cicerón, o que utilizaban todos los grandes clásicos respecto a la amistad. Creo que no. O sea, es decir, uno debería ser capaz de recordar el nombre de sus amigos, a no ser que tenga un problema mental. Si tienes 25.000 amigos, es extraordinariamente difícil que puedas recitar los 25.000. Estos son mis amigos. Y eso es un poco lo que quería decir, compartir con vosotras y vosotros. Bueno, yo tengo preparadas algunas preguntas, pero ahora, como muchas yo creo que ya nos las habéis ido contestando, pues sí que, por ejemplo, a colación de esto que estabas comentando, ¿no? De lo que está ocurriendo en la sociedad, pues comentaba, ¿no? Que justo este domingo que hemos tenido pues en las elecciones y hemos visto pues la subida en toda Europa de la ultraderecha, ¿no? Y que niega o ignora el cambio climático, ese eufemismo que decís para hablar del calentamiento global. Y bueno, pues lo que decías, a mí es algo que me descoloca, ¿no? Porque me da la sensación de que por una parte todos estamos sufriendo eso que ahora se llama ecoansiedad, en mayor o menor grado, ¿no? Sí. Esa hiperconciencia del desastre inminente, ¿no? De ese colapso en el que estamos, de haber rebasado ya un peligroso punto de no retorno, pero luego ves la reacción de la gente, ¿no? Y ese respaldo de los políticos que pasan completamente del problema y piensas, pues esta preocupación quizá vivimos en una burbuja, somos pocos. Y luego también leía recientemente en un periódico un estudio que me dejó también bastante helada, ¿no? Que dice que va aumentando el número de jóvenes que ya no creen que sea posible frenar el cambio climático y que además no merece la pena intentar ya ninguna acción ni personal ni por parte de empresas o gobiernos. El derrotismo va ganando adeptos. Además opinan que tampoco merece la pena imponer sanciones a las empresas que contaminen porque ya da lo mismo. Vosotros en el libro decís, la conciencia del colapso lleva así a un nihilismo
sin fisuras. Yo no sé cómo se puede casar todas estas cosas, o sea, la paradoja, ¿no? que decís. Ese nihilismo es también una parte, una estrategia del capitalismo. ¿Se puede desactivar de alguna manera? Porque a mí esto que pase ya, esto es con los jóvenes, Bueno, no sé. Bueno, hay un chiste, un cuentecillo que en alguna parte del libro creo que sale, que comenta que había dos amigos que habían decidido citarse para asistir al fin del mundo. Entonces, cuando ya iban camino del fin del mundo, uno de ellos le dice al otro: espera, que creo que me he olvidado el grifo abierto. Y vuelve para atrás, ¿no? Esta es un poco nuestra actitud, ¿no? Sabemos que es cierto que el colapso no solo viene, sino que ya está. Ya estamos viendo las primeras manifestaciones, pero el deber, vamos a decir, llámalo cada uno como quiere, deber cívico, ético, espiritual, puramente humano, amistoso, nos exige que hagamos algo. Otra cosa es cómo tengamos que hacerlo, ¿no? Nosotros personalmente ya no confiamos en los partidos políticos, en las teorías salvadoras, en las religiones convencionales, que te prometen esto y aquello y tal, pero sí pensamos que hay que hacer cosas, ¿no? Otra cosa es, como os digo, ¿no?, qué sea aquello, qué estrategia o qué no estrategia tengamos que seguir para enfrentarnos a este colapso cierto, porque nuestro horizonte igual está en la siguiente pantalla, en el post-colapso. Si sabemos que el colapso es cierto que es inevitable, tenemos que estar trabajando para el siguiente escenario, ¿no?, que es el post-colapso. Por ejemplo, una de las ideas, sobre todo al final del libro, es que nosotros creemos en el valor de la comunidad, a partir de la amistad a la comunidad que ha sido maltratada, olvidada, marginada, manipulada. Creemos que hay que recuperarla, ¿no? Una comunidad que podemos entender que es una cosa como de los pueblos, del pasado y tal, pero que tiene que haber comunidades urbanas, comunidades de todo tipo, ¿no? Esa es una de las líneas de acción o de no acción que tenemos que privilegiar por encima del activismo voluntarista en el que hemos estado enfrascados hasta ahora, ¿no? El valor de la comunidad, cómo recuperarla, ¿no? Ahí está uno de los interrogantes en el que nosotros no vamos a dar la solución, sino que todos y todas estamos llamados a repensarlo. Igual los jóvenes están ya más en ese escenario post-apocalíptico. El otro día, una sobrina mía que tiene 24 años me decía, no sé si no se planteaba, me decía, no sé si no tener hijos, tener solo uno, o igual tengo 4 porque si llega el apocalipsis, que hagan equipo. Y decía yo, decía, bueno, pues que hagan, le digo, sí, ya los vas preparando cada uno en una. Y, o sea, en fin, bueno, me dejo. O sea, que sí, que realmente igual están ya en otra pantalla. No, yo creo que, pero a mí me parece que también es importante ver las cosas en perspectiva, ¿no? Cuando hablan de ecoansiedad, no sé, hay algo fastidioso en esa cuestión de psicologismo del siglo XXI, ¿no? Pero vamos, todas nosotras y nosotros tenemos derecho a sentirnos tristes cuando vas por un campo que tú has conocido de joven y ha desaparecido el bosque. Entonces, que me digan a mí que eso es ecoansiedad, no, eso es que te da un puñetazo moral o un puñetazo estético, o como quieras llamarlo, pero eso es un hecho. O sea, eso no es algo que se pueda, o sea, a ver, no sé si se podrá tratar o no se podrá tratar. Imagino que los psiquiatras en el famoso Vademecum que hacen en Estados Unidos estarán felices porque habrán encontrado 16 o 17 enfermedades nuevas psicológicas asociadas con el problema ecológico, y habrá no sé cuántas farmacéuticas que estarán contentísimas porque sacarán medicamentos específicos para que cuando vayas al bosque y vean que ha desaparecido, ya te tomas la pastilla. Te tomas la pastilla y es genial, y además te lo puedes tomar constantemente y de por vida. No sé, es decir, es un hecho. Entonces me parece que es un hecho que es evidente que todas nosotras y nosotros, además que todos que estamos en esta sala tenemos cierta edad, podemos sentirnos realmente tristes cuando ves que el bosque de tu niñez ha ardido y ha desaparecido.
Y no solamente ha desaparecido, sino que ha sido genial porque ha construido no sé cuántos dúplex y no sé cuántas urbanizaciones alrededor. Creo que tienes derecho, o sea, es humano, es parte de lo que somos. O sea, no es una cosa extraña. A mí lo que me preocupa es cuando, o sea, decir, claro, me hace gracia esas ridiculizaciones estúpidas que vienen de ultraderecha, que dicen, bueno, ¿qué más da que desaparezca el sapo cornudo de no sé dónde? Bueno, vamos por partes, es decir, que no haya pájaros en el futuro, igual debería afectarnos. Es decir, que esto que ahora por las mañanas en esta ciudad uno abre la ventana en determinadas zonas de esta ciudad y oye los cantos de los pájaros por la mañana y de repente que eso desaparezca, me parece que uno tiene derecho a reaccionar ante eso. Entonces no estamos hablando de no sé, ay, qué delicaditos somos, fíjate, ¿qué tienes en contra del cemento? Que está estupendo, ¿no? Para construir bloques y bloques y bloques, ¿no? Creo que uno tiene derecho a eso. ¿Cuál será la respuesta? ¿Y cuál será la respuesta efectiva? Eso también a nosotros nos sobrepasa, decir hecho. Pero señalar esas cosas me parece que son importantes. O sea, no es trivial. Los que tenemos una edad no tenemos ecoansiedad, tenemos ecorrealidad. Pues eso. Pero los juveniles que no la han conocido sí la tienen. Yo estoy con Regina, tengo a dos chiquillas de 20 y 23. La de 23, cuando tenía 14, dijo a su abuela, yo no bajo a las barracas porque esto gasta mucha electricidad, y todos flipamos, ¿vale? Sí. Y la ecoansiedad hace que, como comentaba el otro día con Iñaki, se hizo una encuesta a nivel de Unión Europea a 40 millones de jóvenes de toda la Unión Europea, y 3 de cada 4 chicas de entre 16 y 25 años decían que no iban a tener hijos porque no veían que el panorama de crecimiento de sus hijos no fuera un futuro apocalíptico. Es decir, han asumido, estamos en el poscolapso, tu sobrina es una creativa, estamos en el poscolapso, han asumido que viene algo, hay que pasarlo, por el momento yo no me desarrollo más y cuando llegue ahí ya veremos lo que hago. Pero eso no se considera. No, es realismo puro. Exacto, eso es lo que estoy diciendo, porque es que... Sí, pero sí les produce ansiedad. Sí, claro. En todas las encuestas que se hacen en cualquier institución pública europea, les preguntan, la Casa de la Juventud de Pamplona, les preguntas a los jóvenes y sistemáticamente en todas las encuestas su primera preocupación. Bueno, es una preocupación, es que hoy en día... La primera. Pero la ansiedad que te provoca eso es secundaria. Lo importante es que, dicho de una manera, les están fastidiando la vida. Sí, entonces, si te fastidia la vida, normal que no te guste, y reacciones mal, y que tengas pesadillas, pero a mí el problema es que yo tendría cuidado con esos términos, porque al final da la sensación como que, no, ya tenemos el diagnóstico psiquiátrico, y entonces ya, en fin, ya sabemos cómo tratarlo y tal. Sí, es fácil cómo tratarlo, regenerando la naturaleza. Sí. Es como se trata, pero no haciendo pastillas, ni con un psiquiatra que te diga, bueno, asume lo que hay. Entiendo que me explico, o sea, que es que me parece a veces peligroso esas nociones, porque da la impresión como que dejas el problema como objetivo, como lejano, ¿no? Ya, bueno, ya está diagnosticado, ya sabemos cómo tratarlo. No sabemos cómo tratarlo. La solución no es esa. La solución no es darles, pasar las manos por el lomo y decir, tranquilo, no pasa nada. Yo, una postilla a esto que dice Andoni, tiene razón. La cuestión es cómo pasamos de la ecoansiedad al ecocabreo. O sea, sí. A una actitud más, digamos, más proactiva, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mundo de cierto ecologismo high class, ¿no? Se ha considerado siempre que Greta Thunberg, ¿no? La activista adolescente que ya va cumpliendo años, ¿no? Pues la han ridiculizado mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si es muy efectiva sus campañas, su presencia mediática y tal, pero le tengo cierta simpatía en el sentido que dice, bueno, por lo menos se cabrea, llora, se enfada, va, viene, se equivoca, igual no sirve de nada lo que hace, pero su actitud es pasar de ser un paciente psiquiátrico, como dice Andoni, a ser pues, un activista, que igual es el activismo un poco clásico, convencional, que ahora no es muy efectivo, pues probablemente, ¿no? Pero por lo menos es una adolescente, una niña y una joven que no se resigna a ser una paciente de psiquiatra y lo que hace es implicarse, digamos, en la lucha con el cambio climático, ¿no? Bueno, otra cosa
leyendo el libro me he acordado de Chantal Mayar, que decía en una conferencia que no le gusta la palabra humanismo, que todos los ismos reducen, cercan y separan, que jerarquizan, y además el humanismo sitúa al hombre en el centro, en la cúspide del mundo, como si fuera más importante y tuviera más derechos sobre el planeta y sus recursos que el resto de seres vivos. Y hablaba también de avanzar, no cambiando los ingredientes de un caldo ya podrido, ¿no?, de esta sociedad patriarcal, capitalista, sino de transformar los paradigmas, de ir a un poshumanismo, superando, disolviendo las diferencias entre géneros, razas, especies. También señala que ese cambio de conciencia debe operarse primero en el interior de cada persona. A mí me gusta todo esto que dice, pero lo veo un proceso como muy costoso, que puede llevarte toda una vida, ¿no? Es una mujer muy, muy sabia, pero que también tiene una edad. Y entonces, no sé qué pensáis vosotros, si hay tiempo para una transformación de esta profundidad. ¿Se puede acelerar a ser aceleracionista en esto? No sé, porque... ¿Qué pensáis? No, bueno. No sé, es que si nos fijamos en los últimos años, a mí una cuestión que me interesa mucho es toda la cuestión del feminismo, ¿no? Una cuestión que me parece sorprendente es que yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años y había cosas que ahora se dicen respecto a las mujeres que antes no se podían decir. Porque, o si se decían, se decían en grupos pequeñitos, de machos, pero hacerlo público daba vergüenza. Ahora no. Ahora de repente, no se sabe muy bien por qué, encontramos que existen cosas tan surrealistas como la ideología de género, que todavía quiero que alguien me explique qué significa eso. Porque tanto como yo sé, el feminismo lo que propone es una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Porque la perspectiva histórica nos muestra a las claras que ha sido siempre desigual. Entonces, o sea, pensar que una justicia de oportunidades, de derechos, etcétera, para todo el mundo es una ideología, es una cosa que me sorprende. Me parece que es lo natural y lo que debería ser. Entonces, si entramos en un momento en el cual alguien puede decir cualquier burrada, lo hemos visto en la campaña política que hemos tenido que sufrir en los últimos días antes de las elecciones europeas, y que determinados animales, con perdón, se convierten en eurodiputados, entonces dices, las cosas están realmente feas, están realmente mal. Entonces, la transformación hace 30 años hubiese sido más sencilla que ahora. Eso para empezar. Para empezar, otra cuestión que me parece importante es que desde el punto de vista de la política, la psicopatía se ha convertido en un valor político. Cuanto más psicópata eres, más fácil tienes triunfar como líder en un partido. ¿Vale? Antes todos sospechábamos que, por ejemplo, vamos a irnos lejos, Churchill era un poco psicópata, pero lo ocultaba. O sea, decían, bueno, vale, sí, pero mejor lo disimulamos un poco. Ahora no, ahora es potenciarlo. Es mostrarlo, es decir, no, este es el killer, este es el que es capaz de hacer cualquier trapacería y tal, ¿no? Entonces, eso, y se convierte en un valor, en un activo político. Entonces, en ese sentido, estamos peor y hemos retrocedido respecto a hace 20 o 30 años. Respecto al humanismo es cierto, es decir, pero el problema no es que glorifiquemos la naturaleza, los animales, etc., sino es que necesitamos a los animales y el entorno y la naturaleza para poder sobrevivir como especie. Entonces, lo que no podemos pretender, y eso lo dice cualquiera que se dedique mínimamente a las ciencias, es tomar nuestro entorno como una pura materia bruta que podemos hacer lo que nos dé la gana con ello. Porque si lo hacemos, no es una cuestión solamente moral, es decir, que no tenemos derechos, etc. No, es que si lo hacemos, nos va a cobrar a la larga bastante caro ese asunto. Es decir, por eso tenemos pandemias, por eso tenemos la gripe aviar que son ahora, pero hemos tenido coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hemos considerado que podemos hacer lo que nos dé la gana con la naturaleza, eso es gran parte del aceleracionismo, y que no nos van a pagar, no vamos a tener que pagar la factura. Y el problema para mí con la gente joven es que al final los que pagan la factura van a ser ellos. Gran parte, nosotros pagaremos una parte más pequeña y más modesta, pero la gran suma, la hipoteca gorda, la van a pagar ellos. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, lo del humanismo no es una cuestión teórica desde el punto de vista en filosofía que llamaríamos un principio moral.
es un principio de sentido común y de supervivencia. Es que si no, o sea, es que es así, es que si no hay bosques, no habrá oxígeno. Así, y podemos vivir sin amor, pero no podemos vivir sin oxígeno. O sea, porque estamos mal acostumbrados y tenemos que respirar todos los días varias veces. Yo, una postilla, esto que dice Andoni, no sé si en el libro mencionamos algo de la palabra humanismo, es posible que sí, ¿no? Depende cómo, en qué contexto, ¿no?, conceptual lo utilices, pues puede tener un sentido en otro. Y estando completamente de acuerdo con Andoni, en alguna parte hablamos, por ejemplo, también del otro extremo, ¿no?, de aquellos pensadores, tendencias, escuelas que dicen, ¿no?, que los animales o las especies vegetales están por encima del ser humano, de la especie humana y tal, ¿no? Hay toda una corriente, ¿no?, la teoría Gaia, ¿no?, que tiene muchos filósofos, muchos enfoques y tal, algunos de cuyos autores más radicales dicen que, como hemos sido tan malos, Sí. la única solución es la extinción del ser humano, para que la naturaleza, el planeta, los animales inocentes sobrevivan. Claro, podemos entender, digamos, la necesidad de que todas las especies del planeta Tierra colaboremos para la supervivencia, pero hay extremos enloquecidos en los que eso pierde sentido, ¿no? Y recordamos, como siempre, en el libro, que la teoría Gaia está ideada por un filósofo, un científico, promotor de las centrales nucleares. Entonces, ojo, cuidado con las teorías filosóficas poco acreditadas, en algún caso con tendencias un poco extremas y tal, porque nos llevan al lado contrario y al absurdo. Claro que ahí tenemos muchas cosas que son muy difíciles de identificar, ¿no? Por ejemplo, toda la teoría de sistemas, pero eso es como más complicado de explicar aquí en brevedad, etc. El científico que decía aquí es Lovelock. Entonces Lovelock ha visto lo que ha pasado en Chernóbil y te dice, ¡oh, qué bien, qué maravilla! Hay un montón más de animales. Claro, no hay seres humanos, los osos tienen 2 cabezas, pero bueno, de eso está bien, porque hay osos, antes no había. O los lobos tienen 5 patas, pero bueno, por lo menos hay lobos. Entonces, dice, bien. No, lo dice en serio, dice, estupendo, maravilloso, es lo que había que hacer. Pero es una cosa interesante porque también parte de la ecología antigua, al entender la naturaleza como un sistema, hizo algo verdaderamente horrible. Ahora sabemos con certeza que ¿sabéis cuál es la mejor manera de preservar la naturaleza? Dejarla en paz. No hacer nada. Lo que se llama ahora rewilding, o sea, resalvajear. Porque cuando llega alguien y dice, no, aquí hay que introducir esta especie, esta otra, esta planta, al final, al cabo de 20, 30, 40 años, resulta que esta planta es incompatible con esta y provoca no sé qué, y tal, igual, y entonces es un desastre. Pero la idea de que vivimos en un ecosistema, y también por eso mucho cuidado con las palabras, es el desastre, porque los sistemas son controlables. Y hay que ser muy arrogante para pensar que el ser humano es capaz de controlar una complejidad tan grande como puede ser un entorno natural. Hay que ser muy arrogante, porque lo que puedes hacer es un jardín. Entonces, en vez de tener plantas, tienes césped. Sí, por supuesto, se puede hacer. Pero tienes eso, césped. No tienes bosques, no tienes pájaros, no tienes insectos, no tienes nada de eso. Entonces, la idea que está circulando ahora y que es también que está conectada con el aceleracionismo y con esta idea es que la solución quizá sea hacer todo el planeta artificial. Entonces, meter las especies que consideramos que no son útiles, acabar con las otras y transformar el mundo exactamente a nuestra voluntad, diseño e interés. Es lo que hay. Igual que se piensa que se puede cambiar el clima global, lo que se llama geoingeniería. Es decir, que si soltamos toneladas de sal en la atmósfera, la sal va a hacer rebotar los rayos de sol y entonces se va a enfriar la Tierra automáticamente.
Entonces, la idea de que somos capaces de cambiar todo el clima de la Tierra es de una arrogancia extrema. Los griegos a eso lo llamaban la hibris. Y tenía castigo. Porque cuando Ícaro empieza a volar, vuela bien, pero cuando dice puedo volar a donde me dé la gana, pues no. El sol derrite las alas y te caes. Pero ahora no se va a caer Ícaro, se va a caer todo el planeta. Si hacemos eso. Entonces, y detrás de todo esto está la idea del confort, de la comodidad y del conformismo. Es decir, bueno, sí, yo no quiero tener Pamplona como un desierto a 45 grados desde el 10 de julio al 20 de septiembre, no quiero eso. Y si alguien promete que haciendo no sé qué, haciendo no sé cuántos, bajamos la temperatura, ¿por qué no se lo vamos a dejar hacer? Y las consecuencias de eso. Entonces, es uno de los problemas serios. Entonces, quiero decir, el problema que tenemos es que tenemos un problema ecológico, pero tenemos un problema social, un problema cultural muy serio. Y están implicados. Es curioso y es interesante, por ejemplo, Iñaki mencionaba a Illich, una idea que me parece elemental, porque me resulta muy reveladora. Nos parece fatal la extinción de especies, es fatal, es horrible. Y la extinción de lenguas. Porque están desapareciendo a toda velocidad. Cada lengua es una forma de ver el mundo. Y es una cultura, es una forma de solucionar problemas con perspectivas diferentes. Si solo tenemos una, ¿qué nos puede pasar? Está demostradísimo que si no hay variedad en la naturaleza, no hay variedad en la cultura, no hay variedad en las lenguas, etc., una sola enfermedad puede ser catastrófica. Bueno, entonces, en ese sentido digo que son muchas las contradicciones que hay. No es un problema en absoluto sencillo. Entonces, lo que... Vaya, perdón. ¿Nos suicidamos ya? No, absolutamente no. Discutamos el asunto, hablemoslo, Le está dando compartamos. ataque de coaxión. Pero nos parece también que es un poco arrogante pensar que si decidimos modificar el planeta podemos hacerlo. Es decir, en el confinamiento fue estupendo ver jabalíes por las calles, pajaritos que, como decía mi hija, qué pena me da mamá, no nos conocen y piensan que somos buena gente, ya saldremos de casa, ¿vale? Sí. Entonces, en muy poco tiempo, realmente en muy poco tiempo, empezamos a ver cómo se nos asilvestraba un entorno perfectamente urbano. Es decir, pensar que porque nosotros consigamos establecer un sistema de geosatélites que vamos a conseguir al 100% y radicalmente lo que pretendemos, también es muy pretencioso. Totalmente. Porque no es Gaia, pero como decían en el Parque Jurásico, la vida se abre camino. Sí. O sea, nosotros podemos intentarlo, pero no vamos a conseguir. Vamos a conseguirlo parcialmente haciendo todo el daño que se pueda. Pero el problema es ese, el problema es la fractura que pasa eso. O sea, por supuesto, para ya terminar tu angustia. Para que no se suicide ellos, Digo, es claro que llegará un momento en la historia en que nadie sabrá quién es Cervantes, porque no habrá seres humanos. O sea, el problema no es que... O sea, si hay una cosa que sí es evidente. Si desapareciese toda especie humana, este planeta tendría vida de otro tipo. La que fuese. Los tardígrados dominarán el mundo, ¿verdad? O sea, eso podría ocurrir. Pero la cuestión es, ¿cómo nos enfrentamos a ese problema? Entonces, por eso es la cuestión de la religión, o sea, y de la magia. O sea, mucho de este pensamiento es un pensamiento mágico, en el sentido de que hay que creer que somos capaces, y todos nosotras y nosotros debemos creer, y todos tenemos que apoyar, y todos tenemos que aceptar sacrificios para llegar al progreso maravilloso e increíble, donde todo esté perfecto, a la utopía. Entonces, claro, si no crees, o sea, el problema es que si no crees en eso, eres un herético, eres un hereje. Pero es lo que hay. Pero eso te lo dicen los socialdemócratas, la derecha, gran parte de la izquierda. Te dice todo el mundo. No. El futuro será brillante. Ahora no, siempre, además es gracioso porque uno coge la historia y dice, ¿cuántas veces se ha dicho que el futuro va a ser brillante? Pues desde la Ilustración francesa hasta hoy, que todo esto es transitorio, pero que llegaremos a solucionar todos los problemas. Entonces, romper eso
pero que es complicado. Bueno, si queréis, como ya tenemos llevando la hora, yo os hago ya una última pregunta y así podemos dejar también que la gente participe. A mí hay un concepto que me ha parecido de lo más sugerente, que es el del ecologismo oscuro de Timothy Morton o el de la política nocturna de Santiago López Petit. Y luego os da para hablar a vosotros de una comunidad oscura nocturna. Entonces, a mí todo esto de ver lo positivo en eso que habláis de la nocturnidad, la oscuridad, y luego además hablabais relacionado con un libro que me encanta, que es el del Elogio de la Sombra de Tanizaki, pues eso, si nos podéis contar un poco, para darnos un poco de luz a través de esa oscuridad nocturna. Bueno, me pareció muy bonito. Enfrentados a esta situación, no somos solo nosotros, sino hay cantidad de pensadores, artistas que han trabajado, han especulado, han generado imaginarios, y uno de ellos es esta corriente del ecologismo oscuro, ¿no? Que tiene sus autores y otros más, que constatan que el colapso es una certeza, no es ni siquiera una amenaza ni una expectativa, es una certeza. Entonces proponen otro tipo de ecologismo, ¿no? Que de alguna manera celebra los aspectos, beneficiosos, no de la luz del progreso que comentaba Andoni, sino de la penumbra, de la oscuridad que comentaba Regina de Tanizaki, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación del colapso, ¿no? Si nos enfrentamos, con voluntarismo, con proyectos políticos, con planes, con estrategias convencionales, seguramente nos vamos a equivocar, como llevamos equivocándonos bastantes décadas, ¿no? Entonces la reflexión es cómo podemos actuar o no actuar para que nuestro proceso de adaptación a esta situación sea positivo, ¿no? Entonces aceptar en gran medida la oscuridad, aceptar que no va a haber progreso, aceptar que tenemos que decrecer, por ejemplo la teoría del decrecimiento es muy interesante en este sentido, ¿no? Hace poco, se rechazaba, se ridiculizaba, y sin embargo ahora hasta instituciones de alguna manera asumen, ¿no?, que tenemos que decrecer, ¿no? Todo ese decrecimiento, todo ese aceptar, todo ese adaptarnos, a unas condiciones de austeridad o de frugalidad, es una forma de crear un ecologismo oscuro o una comunidad oscura, que no quiere decir que sea negra, que sea mala, que tenga estos matices peyorativos que asociamos a lo negro, a lo oscuro y tal, sino que es la fórmula, de adaptarnos, a esta nueva situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí recogemos, la obra, las referencias de varios pensadores, sobre todo anglosajones, pero también hay algún autor, español, ¿no? Por ejemplo, Santiago López Petit, que habla de la política nocturna, ¿no?, como una política anarquista en los márgenes que sigue operando, aunque no se manifieste ni en grandes políticas, ni en campañas, ni nada, pero sigue operando, ¿no? Yo que estoy trabajando con colectivos que están preocupados por esta situación y tal, cada vez me doy más cuenta, ¿no?, que no es que no esté pasando nada, sino que los medios de comunicación no nos comunican todo eso interesante, beneficioso que está ocurriendo en una comunidad oscura, que es oscura porque no se transmite a los medios de comunicación, pero todo eso está operando. Hay cantidad de comunidades que asumen esta situación y están trabajando en el mundo de la soberanía de los alimentos o en el mundo del trabajo comunitario en los barrios, o haciendo una huerta urbana, o haciendo cantidad de cosas, pero todo eso no se percibe. Está, en una zona de penumbra que parece que no opera, pero todo eso está existiendo. Entonces, nuestra manera, de adaptarnos y de convocarnos a este activismo diferente es promocionar, contribuir, trabajar con estas comunidades oscuras, con este ecologismo oscuro, que es, pensamos, una vía de trabajo legítima y seguramente más fructífera que el que teníamos planteado hasta ahora, ¿no?
Sí, no sé si Sí, quieres. bueno, es que teniendo en cuenta eso, que cuando se habla de utopías y progreso es todo luminoso. Todo se ve, todo es perfecto, está ya lejos, pero está casi al alcance. Entonces hay que verlo, ¿no? Y tiene que tener luz por todas partes. Entonces todo lo que no sea eso está barrido por la luz, ¿no? O sea, es como, no sé, un horizonte perfectamente claro y evidente, ¿no? Eso siempre se ha vendido así. Si os fijáis, no sé, la arquitectura utópica y sobre todo la arquitectura contemporánea es todo cristal. Hay que verlo todo. Todo tiene que ser transparente. Entonces, y es gracioso porque de hecho no somos transparentes en nosotros mismos, porque muchas veces no sabemos por qué hacemos las cosas. Por muy reflexivos que seamos, existe un elemento dentro de nosotros mismos de oscuridad, siempre. De oscuridad que la podéis interpretar como de incomprensión o la imposibilidad de dar cuenta racional de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y eso es un hecho. Pero es interesante que todas las cada vez vemos más ofertas de partidos políticos que nos quieren llevar a la gloria, no sé, creo que en este país es a la gloria del imperio, puede ser, otra vez. Es interesante que uno de los últimos documentales más celebrados es precisamente para demostrar que el imperio español en Hispanoamérica fue estupendo y maravilloso, mientras que los ingleses eran un desastre. O sea, esto es así, es decir, no existe oscuridad, es todo transparente, todo claro. Entonces, necesariamente siempre tiene que haber un elemento oscuro. Y ese elemento oscuro es una de las pocas piezas de resistencia que diría Esquirol, que nos permite sobrellevar las cosas. Crear pequeñas comunidades, crear pequeñas asociaciones, grupos, lo que Illich llamaba una filía. Yo sé, es que justamente Iñaki señala dos cosas, la austeridad y la frugalidad, que son palabras muy maleadas, porque tuvimos la época famosa de la austeridad económica en Europa, que eso significaba la masacre de los más pobres, traducido al Román Paladino, pero si lo pensamos bien, solamente una persona austera y frugal es capaz de tener amistad. Porque la persona opulenta siempre verá al otro como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de aumentar su opulencia y aumentar su riqueza. Solamente alguien austero y frugal puede entender al otro como el otro sin necesidad de aprovecharse de él. Todos estamos de acuerdo que la amistad no es un quid pro quo. Un quid pro quo es un contrato. No es. En la amistad lo que hay siempre es una fe en el otro. Y lo que hay es tiempo. Y lo que supone hoy para ti un sacrificio, quizá sea recompensado en el futuro. Pero ni siquiera eso te mueve, sino simplemente ocurre. Y eso es también una forma de oscuridad. Entonces, bueno, un poco... Yo había dicho que no iba a preguntar más, pero he mentido. Porque hay oscuridad. Es que estaba pensando, bueno, yo ahora ya una pregunta desde el egoísmo. Como escritora de ciencia ficción, que he hecho mi libro de ciencia ficción apocalíptica de turno, en el que acabo con toda la humanidad y me he descrito a gusto, veo, ¿no?, que como ahora ciertas personas que acusan un poco a los escritores de que somos unos cenizos, de que no hacemos más que escribir distopías, de hablar de apocalipsis. Entonces, a veces, ¿no?, pues dices, bueno, igual debería hacer un cambio e intentar ser más positiva y... a mí no me sale. O sea, digo, es que no sé qué vosotros, ¿qué responsabilidad le veis a la literatura? ¿Creéis que realmente los escritores deben asumir un papel que yo no sé si les corresponde, de ahora tenemos que encontrar soluciones y no ya vale de distopías y ya vale de... Distopía es un término muy ambiguo y muy amplio. Sí, bueno, vosotros quería comentarlo, pero no. Entonces, la cuestión es que tradicionalmente los grandes autores distópicos no son cenizos. Son más bien como boyas o faros que te dicen, si vas por aquí, vas a ir allí. Sí. Ahora hay otra distopía, que es sobre todo audiovisual,
que hablamos en el libro, de Netflix, etcétera, que es diferente. Porque lo que te dicen es, vete acostumbrándote que esto va a pasar. Y es una distopía disciplinaria. Pero la distopía de aviso me parece correcta, me parece que es lo que hay. Me parece perfectamente lícita y perfectamente asumible. Yo creo que Orwell sigue siendo un gran escritor. Y gran parte de lo que dijo Orwell, lamentablemente, ha ocurrido. Pero me parece que es claro que cuando, por ejemplo, en 1984 hace la crítica de la neolengua, él sabe de lo que está hablando, porque él es uno de los promotores del Basic English. Y dice, si el inglés se convierte en Basic English, esto va a ser el desastre totalitario. Está avisando de lo que puede pasar. Que es diferente. Entonces me parece perfectamente lícito. Otra cosa es que hagas los juegos del hambre para decir, chavales, el que pueda matar, que mate y se lleve el bocadillo. Igual. Y es lo que va a haber. Sí. Un comentario. El otro día hacíamos un debate con algunos escritores de ciencia ficción aquí del panorama nuestro y comentábamos este juego entre utopía y distopía, ¿no? Y una de las ideas que en general gustaba más a todos los autores era la idea de utopía ambigua o distopía ambigua, ¿no? Que Ursula K. Le Guin en sus libros y en sus ensayos, ¿no? Proponía, ¿no? Hasta ahora decía, hemos vivido de utopías yang, según digamos el taoísmo, que son utopías masculinas, luminosas, como decíamos, programadas y tal, y ahora tenemos que buscar utopías yin, utopías más femeninas, más oscuras, digamos de otro tipo, ¿no? Entonces, en este juego entre utopía ambigua o distopía ambigua, que vendrían a situarnos en un terreno de penumbra intermedio, yo creo que hay que dejar que los autores de ciencia ficción legítimos, ¿no? Que comprenden los problemas, que trabajan sobre ellos, pero que tienen visiones audaces, que escriban y que filmen y que hagan todo lo que quieran. Porque seguramente, si son auténticos y genuinos legítimos, propondrán visiones que nos espoleen a esa transformación, ¿no? Que necesitamos. Entonces no te agobies, Regina, destruye el mundo cuantas veces quieras. Bien, Porque, eso es lo que quería. Porque será interesante, ¿no? Hablando con este autor, Matías Escalera, nos decía, claro, la ciencia ficción, en general, con este horizonte distópico, parece que está hablando del futuro, pero lo que está hablando es del presente, ¿no? Y lo que hacemos al escribir novelas distópicas es conjurar el presente para que el futuro sea otra cosa, ¿no? De todas maneras, había una coda en su libro también muy interesante, decía, el presente es una invención del futuro. O sea que, ojo. Si me permite, quería decir algo. Mira, yo en clase les digo que las mejores, hay una serie de novelistas mujeres de ciencia ficción, Margaret Atwood, Octavia Butler y bueno, Ursula K. Le Guin, que yo creo que ahora es cuando se empieza a hacer justicia a la calidad literaria que tienen, porque han sido capaces de ver el progreso, el cambio, desde un punto de vista, digamos, feminista, que es extremadamente valioso, porque sí que hay una respuesta distinta, que es lo que estaba diciendo antes. Ese contexto donde han nacido, han crecido, han estudiado, etcétera, a lo que se han enfrentado, etcétera, les ha permitido ver la realidad de una manera muy diferente. Y ahí es posible que haya soluciones. No las va a ver en la distopía patriarcal, capitalista o la utopía patriarcal, capitalista. No las va a ver. Entonces, y siempre digo lo mismo, imaginemos un mundo donde las mujeres hubiesen controlado la tecnología. Yo creo que hubiese sido muchísimo mejor que el que estamos ahora. No creo que hubiésemos tenido un problema de colapso ecosocial así de simple. Es una intuición, no lo puedo demostrar. Habría que, en fin, desarrollarlo mucho más, pero a mí me da esa impresión y me parece que intuitivamente es así. Que la tecnología no sería una expresión de fuerza y de poder y de control. Sería otra cosa. No creo que no hubiese una tecnología cuyo el 80% de su innovación estuviese asociado a la guerra.
Hay una charla muy interesante, si queréis oír, que también de Chantal Mayar, que creo que se titula La ira, y habla precisamente de cómo esas sociedades que previas, ¿no? Antes de, pues en Europa, antes, pues la cretense, antes de la Aquea, en Oriente, antes pues que se supone que había, si no matriarcales, y una igualdad mucho mayor, y que se ve que eran comunidades mucho más pacíficas, sin ánimo expansionista, no, eran ciudades sin murallas, ¿no? Y cómo cambia esa sociedad patriarcal que va a expandirse, que va a la guerra, cómo cambia todo, ¿no? La mitología, iba un poco por ahí, sí, y es muy interesante escucharlo. Hay una antropóloga, Marija Guimbutras, que hace eso, que da a mostrar, es decir, es que, seamos sinceros, el primer libro importante de la tradición occidental, la Ilíada, es la lucha de dos macarras. Es decir, macarra A, Aquiles, macarra B. ¿No? ¿Es así o no es así? O sea, es que la esclava es mía y como no me das, no me la devuelves, no lucho contigo. Eso es. O sea, es un hecho. O sea, y dice, bueno, vale, pues buen inicio, ¿no? Empezamos bien. Sí, un poco por ahí, ¿verdad? Bueno, no sé si... Sí. Sí, yo estaba dudando en hacer una pregunta, pero en esta tarde, una pregunta un tanto angustiosa, pero en esta tarde de angustia no sabía qué hacer. Pero al final ya, bueno, pues me lanzo, ¿no? No sé si se refiere a la encuesta que se ha comentado antes de chavales miles de chavales de Europa, referente a muchos temas, pero ha salido un tema, unos resultados que la verdad sí que a mí me parece que son preocupantes. Y es que está bajando la capacidad de crítica en los chavales. Sí. Está bajando la capacidad de hacer matemática también, pero sobre todo me centro más en la capacidad crítica. De todo este discurso que hemos tenido esta tarde, bastante, bueno, en mi opinión, teórico, etcétera, confrontado a una realidad hecha un Cristo. Vivimos en un mundo totalmente ecológicamente pues, un fracaso. Putin está amenazando todas las semanas con que nos va a matar a todos, etcétera, etcétera. Entonces los chavales ahora, la nueva civilización que viene, hombre, si van perdiendo capacidad crítica y van votando a las extremas derechas en Europa y no sé, y viene una civilización desconectada de una realidad, bueno, pues otra angustia más, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo se resuelve? O sea, ¿qué es lo que, cómo se van a hacer? O sea, ¿dónde podría haber un poco de no sé, de esperanza, ¿no? O sea, es que vamos, no sé, vamos directados al muro o no sé. No sé, es una pregunta de mucha envergadura, ¿no? A mí, bueno, igual, por mi forma. Sí, no. Lo de la pérdida de capacidad crítica, sí. Que, por ejemplo, sí que es verdad que, bueno, yo creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Sí. Con esto, estas nuevas tecnologías y los chavales, ahora en esta sala no hay chavales, ¿no? En todas las conferencias donde solemos ir o no suele haber chavales, ¿no? Entonces, lo que sí está la cultura del TikTok, ¿no? Y la cultura de los chavales tantos con el teléfono, como todo el mundo, ¿no? Pero y al final, no sé si el inconsciente o la capacidad crítica se las ha robado o colonizado el Internet, la informática, que al final dice, joder, pues una factura, ¿no? Porque al final a estos chavales, si no tienen una opinión, no tienen un criterio, si no tienen eso, joder, pues viene cualquiera y se los lleva. O sea, se los lleva. Yo, un poco en la línea de lo que tú comentas, hay ciertas cosas que en realidad tendrían una cierta solución bastante sencilla, ¿no? Por lo menos de pensarla y de aplicarla. Solo con evitar que los chavales hasta los 15 años, por poner una fecha, utilizaran de manera total los móviles, seguramente la capacidad crítica cambiaría completamente, ¿no? Solo con que en las familias los padres los primeros leyeran libros, cambiaría, digamos, la capacidad crítica. Solo con que en esas mismas familias o en los grupos de amigos de los chavales se hablara y no se estuviera todo el rato, digamos, con las
tecnologías cambiaría la capacidad crítica. Eso es evidente, es un tópico ya decir pues, que los niños ricos de Silicon Valley pues, van a colegios donde está prohibido utilizar tablets y móviles dentro del espacio educativo, ¿no? Pues algo tan sencillo como eso, ¿no? Probablemente yo sospecho que, aunque igual no es determinante, en un futuro próximo, llegados al punto que vemos, habrá, digamos, grupos, tendencias, ya lo hay de pensadores, de desconectados, ¿no? De comunidades desconectadas, de edades desconectadas, que de alguna manera generen, digamos, una comunidad más humana donde la capacidad crítica se promueva. Claro, seremos capaces, digamos, como especie completamente absorbida, digamos, por la tecnología, de limitarla. Nosotros nos calificamos, Antonio y yo, de ludistas posibilistas. Ludistas no destructores de la tecnología, pero sí de limitarla, digamos, a aquellos aspectos beneficiosos que realmente tenemos chequeado que son así, ¿no? Entonces, seremos capaces de, en nuestra vida personal, en la vida de nuestros hijos, en el ámbito educativo, con el de Andoni, en el mío, con chavales más pequeños, seremos capaces de aplicar cosas tan elementales como esa. No móviles, no tecnología a todas horas, promocionar, digamos, las relaciones humanas, estos núcleos de amistad, leer libros, algo tan sencillo como eso. Solo con eso, aunque no introduzcamos ningún programa específico para promover la capacidad crítica, realmente surgiría, ¿no? De todas maneras, me gustaría matizar una cosa que has dicho. Y lo primero de todo para mí es que todo el mundo tenga claro, que ahora parece que lo empieza a tener claro, que TikTok, Facebook, etcétera, son tecnologías pensadas para crear adicción y para crear vacío mental y de puro consumo. Eso es un hecho. Eso es un hecho incontestable. Es decir, la idea es, yo tengo un algoritmo que te dice, que te va a decir lo que tú quieres. ¿Qué es lo que realmente quieres? Porque tú no lo sabes. Y mi algoritmo sí. Pero no solamente eso, sino que además voy a ponerte de cada 5 cosas en TikTok, que eso es así, eso es un hecho, 4 que son interesantes para ti, o 3 que son interesantes y 2 que no. ¿Para qué? Para que sigas intentando buscar lo que te interesa. Está creado para eso. Es decir, es un hecho. O sea, no nos engañemos. Es decir, y todo el mundo, y te lo dice nosotros que hemos estado trabajando sobre software libre, hemos estado trabajando sobre comunidades online, hemos trabajado mucho tiempo, eso es un hecho incontestable. Otra cosa es como, a mí me hace gracia porque ahora, tú imagínate que ahora vas por la calle y ves a alguien que le da un cigarrillo a un chico de 12 años o de 10 años. Sí, ya Dios mío, eso es lo que están haciendo con TikTok. Es eso, exactamente eso. Uno tendrá cáncer de pulmón y otro tendrá el cerebro vacío y no tendrá capacidad crítica. Es así. Y no, eso es incontestable. Es como que estamos en una planta baja, que estamos rodeados de libros, etc. No podemos discutir eso. Pero se discute. Y dicen, no, bueno, le dejamos un tiempo, no sé qué, no sé cuántos, para ir para atrás. No, es así. Entonces, y ahora es cuando te empiezan a decir, bueno, quizá a partir de los 15 años, ya lo sabíais. ¿Cuál es la responsabilidad de esa gente? Cero. Han estado desde 2000 hasta ahora haciendo lo que les ha dado la gana con los usuarios, sin ningún tipo de legislación. Porque, insisto, yo de vez en cuando fumo un cigarrillo, pero a mí me dicen, no puedes fumar aquí, no puedes fumar en otro sitio, tienes que controlar, tienes que hacer, te ponen normas. A ellos no, ninguna. Campo libre. Y lo estamos sufriendo. Y la gente es incapaz, los chavales, muchos de ellos son incapaces de concentrarse 2 minutos. ¿Quiénes son? Perdona, ¿quiénes son ellos? Facebook, Google. ¿Quién está detrás de todo eso? Los GAFA, que se llaman. Las Big Tech, pues, nombres en concreto, pues, yo qué sé, pues, Zuckerberg, Larry Page, toda la panda. Toda la panda. No sé, a ver qué más. Elon Musk. Elon Musk. Toda esa gente. Es eso. Pero es que, o sea, ahora nos damos cuenta que están vendiendo heroína mental. Ahora. O sea, cuando ya tenemos 20 años de adictos. Y claro, la heroína mental tiene ese problema que tú dices, la gente se vuelve zombie. Y no tiene capacidad crítica. Y llega un
con perdón, ya que estamos aquí, está hablándose. Lo edito, lo edito. El albises y saca votos, y tienes un criminal eurodiputado. O sea, no que sí que no pague las multas de tráfico o que haya defraudado a la Hacienda. No, eurodiputado. Con la inmunidad en toda Europa de que nadie le puede acusar de nada porque es eurodiputado y está en su acta. Bien, es lo que hay. ¿Cómo es posible eso? Exactamente pero es que no es que, por decirlo de una manera, tú dices, esto no tienen capacidad crítica. No, es que está diseñado para que no tengan capacidad crítica. Está diseñado para eso. Igual que los coches están diseñados para que circular sobre ruedas. Es que, fíjate, esos coches tienen ruedas. Que claro, sí es el diseño. Está pensado exactamente para eso. Y te digo, no sé, lo he dicho antes Iñaki, en los centros, en los grandes colegios ingleses, Eton, etcétera, el profesor llega con una canasta y dice, echad todos aquí, los saca de clase. Echad las tablets, los teléfonos, los ordenadores, todo, y fuera. Claro, porque es una educación de lujo. El 80% de la gente que trabaja en los altos rangos de Facebook y de TikTok, etcétera, prohíbe a sus hijos tener conexiones en la red. Será por algo, ¿no? Será por algo. Entonces, bueno, es lo que hay. Entonces, pero si hacemos esa cosa timorata y decir, bueno, no, si está un ratito, no sé qué. O sea, hay 250.000 tíos en este mundo que te dicen, que no son muchos, son 4.000 millones, que dicen que la Tierra es plana. Y lo dicen. Y de hecho, uno se subió a un cohete para demostrarlo. Por cierto, se cayó y se mató. Por lo cual, algo de justicia natural debe haber. Pero son 250. Y cuando a uno se le ocurre una idiotez y está solo en su casa con esa idiotez, pues mira, igual a la larga cambia la idiotez. Pero si está en casa y hay 250.000 con la misma idiotez, se siente reforzado. Entonces, la idiotez que digas va a tener seguidores. Y puede ser gracioso en algunos casos, pero cuando ese idiotez llega a ser eurodiputado, a mí se me quita mucho la risa. Yo quería Edítalo, comentar, a ver cómo se puede cambiar esto cuando realmente de cualquier lado político que seas, si tú hablas lo que estás diciendo, te llaman antigua y retro y todo lo que quieras. Sí, Y no estoy hablando ni de izquierdas ni de derechas, de cualquier tipo de personas en toda la sociedad. Si estás diciendo lo que estás diciendo, bueno, sí. estás fuera de lo que es el pensamiento normal de la sociedad. Ya, pero también, no sé, habremos de pensar que en la Alemania nazi, en el 36, había gente que estaba en contra de los nazis y pensaba que incinerar judíos no era algo... No, pero quiero decir que cómo Ya. se puede llegar a cambiar, porque yo estoy trabajando con pequeños y si digo, no a los pequeños, a los padres, mira, es mejor que no se utilice, cuanto más tarde eso, pero que antigua, pero... Vale. Pues cuando el niño o la niña abre una cuenta de criptomonedas y arruina al padre, pues esto es un poco Le puedes animar a eso. De todas maneras, yo creo que no debemos agobiarnos con el gran problema del mundo, de la tecnología y tal. Cada uno tiene que tener, digamos, su propio espacio y su propia responsabilidad, ¿no? Si tú eres profesora, tu objetivo de alguna manera sería tu clase, tus niños y niñas, etcétera y tal. Yo creo que ahí es donde uno tiene que trabajar, en su espacio posible y tal y cual. Entonces, la dimensión del problema se hace más abarcable, ¿no? No tenemos que agobiarnos o sea, podemos leer, podemos entender y tal, pero tenemos que buscar una estrategia micro para, digamos, abordar ese problema, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hay varias cosas que puedes hacer. Tú puedes leer, puedes de alguna manera diseñar estrategias dentro de la clase para
para que eso tenga sentido, pues comunicarles de manera positiva a los padres y madres que hay otra forma de hacer las cosas sin utilizar la tecnología, pues crear una red de profesores y profesoras donde de alguna manera planteéis este problema, cada uno en su centro educativo, en su espacio familiar amistoso, tiene que generar esa pequeña red amistosa, comunitaria, que genere otra política diferente al margen de muchas veces de los partidos. Habrá gente dispersa en los partidos políticos que comparta esta preocupación nuestra, pero en general la doctrina oficial evita esta cuestión porque está en el progreso luminoso, la tecnología nos salvará. Pero por eso lo que hay que generar es esa política nocturna, que es nosotros desde una cierta clandestinidad abierta a todos estamos promocionando otro tipo de vida, otro tipo de visión, otro tipo de educación. Y uno tiene que aceptar eso. Igual los grandes líderes, los grandes partidos lo van a ignorar. Pues yo los ignoro a ellos y empiezo a trabajar, digamos, en mi pequeño espacio para que eso produzca frutos. En mi experiencia, que yo también doy clase, o sea, yo doy una clase que se llama Seminario de Cultura Digital. Durante el primer mes me dedico a meditar todo lo que piensan sobre la cultura digital. Y se cabrean que no veas. Porque tienen 20 años y se cabrean que no veas. Pero al final, alguno entiende lo que estoy diciendo. Con eso me vale. No sé, además, en mi universidad es como muy cool, muy avanzada y tal. Entonces, el otro día fue eso. Seminario sobre qué hacer con la inteligencia artificial en clase. Y decir, mi respuesta es, tenemos bastante trabajo al respecto, me llamaron como experto y dije, muy sencillo, no usarla. Siempre. Porque a mí no me interesa. O sea, porque parece mentira que en la educación tengamos que decir que lo importante es que alguien intente resolver un problema, no que encuentre la solución. Algo tan elemental como eso. Que me coja una inteligencia artificial y me ponga 14.000 nombres y me ponga un texto que él no tiene ni idea de lo que está hablando. Sí, bueno, el trabajo puede ser bueno, malo, mediocre o lo que sea, pero no lo ha hecho él. Y lo importante es que lo haga. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si no me lo dice, ya que es importante decirlo, y siempre que tenga la oportunidad, ¿no? Y a mí me parece muy bien que llegue un padre y me diga, pues es que eres un antiguo, ¿vale? Pues estupendo. Bueno, pues nada, si os parece, con esta, por lo menos esta pequeña luz, no sé si quiero decirlo, luz brumosa, de al menos, ¿no? de quedarnos en los pequeños actos y en lo que podamos abarcar, ¿no? Como decía mi abuela, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, bueno, pues nada, espero que hayáis disfrutado de la charla, ha sido un placer escucharos, muchísimas gracias por venir. Os recomiendo el libro porque es, bueno, todo lo que se abarca, todo lo que habla es, pues eso, nos llevaría meses y o sea, que os animo a que lo disfrutéis y lo meditéis. Muchas gracias a todos por haber venido. Sí.